¿Qué dice la Sagrada Biblia y la Iglesia Católica acerca del matrimonio? Bien, vemos en el libro del Génesis 1:28, Dios bendijo el primer matrimonio y dijo a Adán y Eva y mediante ellos a todos sus futuros hijos: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. También cuando Dios, nuestro Señor, salvó la familia de Noé, que no seguía la corriente de su tiempo, que era piadoso y justo, y bien después del diluvio, Génesis 9:1 dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Llenad la tierra. Entonces, esta bendición del primer matrimonio, Dios nunca la quitó a la humanidad, a pesar del diluvio, del pecado original, de todo esto. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Queridos hermanos, este es el fin del matrimonio: ser fecundos, llenad la tierra, poblar tierra y después cielo. Y hoy, por desgracia, estamos en un mundo perdido, relativista, liberal, que heredero de hecho de la civilización cristiana, de la cual disfruta y saca provecho, pero ingrato. Entonces ellos piensan que el matrimonio es un contrato de un hombre y de una mujer por un tiempo, y cuando quieren pueden desbaratarlo. Y bien, ese es falso. Aquí dice en San Mateo 19:4: ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y hembra? Varón y hembra los hizo, y lo que Dios ha unido, el hombre no puede separarlo. Cristo nuestro Señor, restaurador del matrimonio, en San Mateo 5:32 dice: todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, de unión libre, cuando se separan los en unión libre, todo el que repudia a su mujer la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Entonces, el matrimonio cristiano es sacramento, y por lo tanto no hay separación. La única separación que puede haberse es en la muerte. El matrimonio se acaba en el momento de la muerte, porque ya es la muerte. Ahora, cuando hay un matrimonio, problemas gravísimos, realmente no pueden soportar, aguantarse, y bien, la Iglesia sí autoriza una separación por un tiempo. Una persona, por ejemplo, ya no pueden aguantarse, están a punto de matarse uno a otro. En este caso sí se pueden separarse por un tiempo, con la esperanza de reconciliación. ¿Por qué? Porque no es bueno que queden separados, porque hay riesgos pero esto de separarse y de juntarse con otra persona es adulterio. San Lucas 16:18: todo el que repudia, divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido también comete adulterio. Y San Pablo a los Romanos 7:2 dice: así la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. Mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une con otro hombre. Pero si muere el marido, queda libre de ley, de forma que no es adúltera si se casa con otro. Eso es la ley cristiana. Entonces, hoy, por desgracia, dije, mediante la desacralización del matrimonio, los masones, los liberales, esta gente que no cree en la fe cristiana, que pone al mismo nivel bien y mal, error y verdad, pero ellos no creen en la verdad ni el error, entonces están en su mundo. Bien, introdujeron el matrimonio civil primero, y después del matrimonio civil introdujeron el divorcio civil. Bien, un católico casado por la Iglesia, aunque divorciado por civil, queda casado frente a Dios hasta la muerte de su esposo o de su esposa. Un católico divorciado por civil, casado por la Iglesia, bien, si se junta con otra persona, hace adulterio. Y adulterio es un pecado gravísimo. San Pablo a los Efesios 5:5 dice: bien, tenedlo por dicho, entendido, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún avaro, que es idólatra también, heredará el reino de los cielos si no se convierte. Ahora, ¿qué pasa con los que están en unión libre?
Bien, los bautizados que están en unión libre, según la ley católica, y casados por el civil, sí tienen efecto civil su unión, pero frente a la Iglesia Católica, frente a Dios, los que están en unión libre, casados únicamente por civil, o solamente juntados sin casamiento de nada, y bien es el pecado mortal. El hombre, la mujer que está en unión libre, aunque casada por civil, frente a la ley del Evangelio, está en adulterio, está en fornicación, está en pecado libre. Y es doble pecado. Pecado de fornicación contra el sexto mandamiento y pecado de escándalo. De escándalo, es decir, hace caer la gente en el pecado. ¿Por qué? Porque es mal ejemplo para las personas. Entonces, una persona que está en unión libre tiene que casarse, claro, por civil y por la iglesia, para que tengan leyes, efectos civiles su unión. Pero el que está solamente unido por el civil, no por la iglesia, frente a la iglesia, frente a Cristo, no está casado porque no tiene bendición. ¿Qué debe hacer? Tiene dos soluciones. O casarse por la iglesia como Dios manda, sobre todo si tiene hijos, y formar una familia en forma, o separarse si no quiere casarse. Pero decir, estoy casado por el civil, ya no hay problema, usted como católico no cumple con su deber. Ahora, un no bautizado, un pagano, casado por el civil, si vale su matrimonio, es matrimonio natural. Matrimonio natural. Los no bautizados que se casan, están casados frente a Dios. Matrimonio natural, cuidado, no es sacramento. El nuestro es un nivel mucho más alto, porque nuestro es sacramento. Por eso, todo bautizado, para tener un verdadero matrimonio, debe estar casado por la iglesia. Tened todos en gran honor el matrimonio y el lecho conyugal sea inmaculado, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Tened en gran honor el matrimonio, el lecho conyugal sea inmaculado, que a los fornicarios, adúlteros los juzgará Dios. Dice San Pablo a los Hebreos 13:4. También San Pablo, por el Espíritu Santo, dice a los esposos, 1 Corintios 7:1, que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Entonces aquí el Espíritu Santo dice a los esposos, a las esposas, de no negarse en su cariño uno a otro. No negarse, salvo si hay una enfermedad, mucho cansancio, excesivamente puede hacer, pero regularmente una mujer que se niega a su esposo peca. Lo mismo el esposo. ¿Por qué? Porque uno se casa también para tener este cariño y esta ayuda mutua. No negarse uno a otro, dice, sino de mutuo acuerdo por un tiempo de ayuno, de oración. Después dice, júntense para que Satanás no os tiente. Que hermanos, hay un problema gravísimo actualmente de pecado en el matrimonio. Quiero clarificar eso también. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos divorcios actualmente? Gente bendecida, casada, con la bendición de Dios, y sin embargo, muchos problemas, hasta separaciones, divorcios. ¿Cuál es el problema? El problema es que los esposos, cuando se casan, reciben de Dios la gracia del matrimonio, una protección especial del matrimonio. Dios dice, yo me comprometo de darles ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, ayuda todos los días de su vida para vivir fiel, santa y perseverantemente su matrimonio. Con una condición, no vivir en pecado mortal. No vivir en pecado mortal. Los esposos casados por la iglesia, que vienen en gracia de Dios, se confiesan, comulgan, rezan, no viven en pecado mortal, y bien tienen un tesoro de donde sacar
fuerza, ayuda, energía espiritual para poder vivir cristianamente su matrimonio, educar a sus hijos y quedar fieles y aguantar, soportar las dificultades, con la condición de no vivir en pecado mortal. Ahora, cuando viven en pecado mortal, pierden todo esto. El pecado mortal destruye la caridad, destruye la gracia, elimina el Espíritu Santo y el hombre cae bajo el poder del demonio. Por eso la Iglesia, y les aconsejo leer la encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI sobre el matrimonio cristiano. Papa Pío XI, Casti Connubii sobre el matrimonio. Dice: habiéndose pues algunos manifiestamente separados de la doctrina cristiana católica, enseñada desde el principio y transmitida en todo tiempo sin interrupción, habiendo pretendido públicamente proclamar otra doctrina, la Iglesia Católica, a quien el mismo Dios ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de las costumbres, colocada en medio de esta ruina moral, para conservar inmune de tan ignominiosa mancha la castidad de la unión nupcial, la Iglesia Católica, en señal de su divina legación, de la autoridad que recibió de Dios, la Iglesia Católica, en señal de su divina legación, eleva solemne su voz por nuestros labios y una vez más promulga la ley, que cualquier uso del matrimonio que maliciosamente quede el acto destituido de la propia y natural virtud procreativa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que tal cometen se hacen culpables de grave delito. Entonces aquí el Papa usa fórmula muy solemne, debido a su legación divina, debido a que la Iglesia fundada por Cristo representa a Dios en la tierra, guardiana de las costumbres y protectora del matrimonio, dice: levanta su voz, que cualquier mal uso del acto conyugal destituido de la propia y natural virtud procreativa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural. Y los que eso hacen, dicen, son culpables de un delito grave, de un pecado mortal. Con otras palabras, todo lo que es contracepción artificial, todo lo que es contracepción, las pastillas, el condón, el parche, las inyecciones, el cobre, todo lo que inventaron para no tener hijos a propósito, bien, es pecado mortal, va contra la ley de Dios y contra la ley natural. Y los que esto hacen es pecado mortal. Y el campeón de estos miserables, bien, fue Onán, que pagó con su vida. Había en la Biblia un hombre que no quería tener hijos. Cuando estaba con su esposa en lo íntimo, derramaba su semen fuera para no tener hijos. Y Dios le quitó la vida, lo mató. Génesis 38, 9. Entonces todos los que usan, sea lo que sea el método que usan, a propósito, dice, los que maliciosamente hacen que el acto conyugal sea destituido de la propia y natural virtud procreativa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural. Por eso dice, es un pecado. Entonces, cuando hacen esta barbaridad, destruyen la caridad de su alma, destruyen la gracia, el Espíritu Santo se va, el demonio viene y empiezan los problemas. Y después el Papa alerta a los sacerdotes. Por consiguiente, según pide nuestra suprema autoridad y el cuidado de la salvación de todas las almas, encargamos a los confesores y a todos los que tienen cura de las mismas, de las almas, que no consienten en los fieles encomendados a su cuidado error alguno acerca de esta gravísima ley de Dios. Mucho más que se conserven ellos mismos inmunes de estas falsas opiniones y que no contemporicen de modo alguno con ellas. Si algún confesor pasó de almas, lo que Dios no permite, indujera a los fieles que le han sido cuidados a estos errores y al menos les confirmara en los mismos errores con su aprobación o doloso silencio, tenga presente tal sacerdote que ha de dar estrecha cuenta al juez supremo por haber faltado a su deber. Y dice, es un ciego y guía de otros ciegos. San Mateo 15, 14. Entonces, queridos hermanos, si un sacerdote dice que no hay problema, que pueden cuidarse, bien, está en el error.